Feliz resurrección, hermanos. El lunes de Pascua siempre me gusta compartir con ustedes la alegría suprema de la resurrección de Jesucristo. Porque como siempre digo, y estas son esas cosas que vale la pena repetir, aunque las haya dicho antes, siempre digo, la Pascua es la fiesta más grande del calendario cristiano. Y no lo digo yo, lo han dicho numerosos padres de la Iglesia, y los últimos en insistir en este tema fueron San Juan Pablo II, que, como les decía durante el tríodo pascual, llamaba a este tiempo de la Iglesia el domingo de los domingos, y específicamente el domingo de Pascua, ¿no? Era el gran domingo de los domingos, y que superaba en importancia cualquier otra fiesta en el calendario. ¿Por qué? Porque este día Jesucristo triunfa victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Y claro, cuando me dijeron esto a mí de joven, cuando digamos me uní en serio a la Iglesia Católica, yo decía, ¿cómo es que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte? Porque en primer lugar seguimos pecando, ¿no? Y en segundo lugar, también nos morimos. ¿Por qué la enseñanza de la Iglesia, por qué la tradición católica ha dicho insistentemente que la victoria de Jesucristo es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Bueno, por una razón muy clara, después comprendería, ¿no? Primero porque antes de Jesucristo y su resurrección, la muerte era simplemente un camino oscuro. Si nosotros leemos en los Salmos la angustia con que la gente decía, apártame de la muerte, ¿no? Y por supuesto, muchos grandes héroes de la fe, previos a Jesucristo, como los macabeos o cualquiera de los profetas, por ejemplo, de los grandes profetas, estaban dispuestos a morir, pero estaban convencidos que la muerte era una gran tragedia, era el Sheol, era ir a la oscuridad. En cambio, desde Jesucristo tenemos a los mártires, ¿no? El primero de ellos, San Esteban. Tenemos a los mismos apóstoles, a San Pablo, que escribe, miren, yo he corrido la carrera, he mantenido la fe, ahora espero la corona que me debe el justo juez. Y decía, yo por mí quisiera morir. Acuérdense cuando dice San Pablo, yo por mí quisiera morir, pero si me quedo, si le pido a Dios para quedarme, es por ustedes, para poder seguir estando con ustedes, ¿no? Y Pablo, en consecuencia, enseña cómo el cristiano, a partir de la resurrección de Jesucristo, mira la muerte como ese umbral para el encuentro definitivo, para que la vida continúe infinitamente mejor si es que estamos unidos a Dios. Entonces, ese es el fin de la muerte, pues. Jesucristo ha vencido a la muerte, no impidiéndola, sino derrotándola con la resurrección. Y nos marca el camino para nosotros, que ilumina todo de esperanza, le da sentido a todo. Y voy a volver sobre este tema de la esperanza porque es fundamental, ¿no? Pero antes de volver al tema de la esperanza, quiero decir por qué también Él ha triunfado sobre el pecado, ¿no? Decimos, ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Seguimos pecando, por supuesto, pero el Señor nos concede arrepentirnos y nos concede el reencuentro con Él y la vuelta al camino mediante el sacramento de la confesión cuando es necesario. Y en consecuencia, el pecado, que como vemos tenía este carácter destructivo, ¿no? Cuando vemos al rey David, elegido de Dios, pecar, y siendo elegido de Dios, tiene que hacer y hace todas estas penitencias por el dolor del pecado, que nosotros también tenemos que compartir por el dolor del pecado, pero sabiendo que Jesucristo nos recoge cada vez y que hay una enorme esperanza de que podemos vencer al pecado, que no estamos abandonados a fuerzas ciegas, que es verdad que el pecado tiene una fuerza mayor que la nuestra, pero como dice San Pablo, allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la capacidad de vencerlo. Y los santos no solamente
los grandes santos canonizados, sino como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Esas personas que han vivido una vida ejemplar y que muchas veces están en el seno de nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, a familiares nuestros, a nuestros abuelos, por ejemplo, o a nuestros padres, haber vivido vidas absolutamente ejemplares? En muchos casos no, es verdad, pero en muchos casos sí. O vecinos, personas del común. Se me viene a la cabeza varias personas que yo he conocido en el barrio o en el lugar donde yo estaba en formación, cuando estaba preparándome para mi profesión perpetua como consagrado, y conocer a estas personas que eran personas sencillísimas, humildes, y que toda su vida era una vida alrededor del amor a Dios y el amor al prójimo. Toda su vida. No había nada importante fuera de eso. El amor a Dios y el amor al prójimo. Nunca nada fuera de eso. Entonces, la razón por la que existen estos santos de la puerta de al lado es por la gracia de Jesucristo, que nos permite superar el pecado si somos fieles a la gracia que nos comienza a ser derramada por la iglesia que Él ha fundado, por la iglesia que nació de su costado en la cruz, ¿no? Entonces, la resurrección del Señor nos garantiza que hay esta victoria final, de esta victoria suprema. Pero esta victoria final no solamente al fin de los tiempos, ¿eh?, sino esa victoria final al final de nuestra vida. O sea, está a pocos años adelante. Y cuando un joven dice, no, yo no está a pocos años, muchachito, muchacha, si tienes por delante 60 años, 80 años o lo que sea, la tecnología se desarrolla y vas a poder vivir todavía más, y es verdad que se sigue desarrollando, vas a vivir 150 años si quieres, ¿no? Hay el proyecto 125, el que está, por ejemplo, el expresidente norteamericano Jimmy Carter, que espera vivir hasta los 125 años, ¿no? Entonces, tiene un tratamiento médico, tiene un tratamiento especial para ver si logra vivir todos esos años, buscando que, digamos, la edad de vencimiento, entre comillas, de los seres humanos se vaya empujando hacia adelante, ¿no? Igual recuerda el Salmo, 1000 años en su presencia son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Entonces, por más que tengas muchos años, entre comillas, no son nada, pasan volando. A mi edad te lo puedo decir, ¿no? Miro para atrás y digo, ¿dónde se fueron todos esos años?, ¿no? Y agradezco a Dios haberme dado una vida en la que algunos frutos puedo presentar, ¿no? Y son gracia del Señor, por supuesto, pero es un buen caso para ayudar a los jóvenes a comprender que la vida no comienza más adelante, ¿no? Que la juventud es el tiempo para hacer idioteces, divertirse, y que la vida, entre comillas, comienza más adelante. No, como decía San Juan 23, la vida es el cumplimiento de los sueños de la juventud. Es el cumplimiento de los sueños de la juventud. Es decir, si no comienza un joven a vivir ahora ya su vida, no como un momento de diversión, que está muy bien divertirse, sino como ya las responsabilidades que tienen que tomar en una dirección específica, especialmente los jóvenes cristianos del seguimiento del Señor, entonces la vida va a ser un fracaso. Y no va a ser culpa de otros, sino culpa de las decisiones que esa persona tomó. Pero una vez más, vemos esa victoria, ¿no? Volviendo al hecho de que la victoria es absoluta, ya está garantizada. Y esto nos pone en perspectiva de los dramas pequeños, medianos o grandes que estamos viviendo personalmente, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia, en el mundo. Nosotros podemos encontrar situaciones perturbadoras para muchos. La situación en la que está la iglesia, la situación en la que están nuestros propios países en medio de la pandemia,
todos esos pueden ser motivos para encontrar angustia, sufrimiento, depresión, ansiedad. Pero Jesucristo ha resucitado. Y esa certeza no es una verdad puramente religiosa, es la verdad, punto. Y en consecuencia, lo mejor está por venir. Incluso si estamos en circunstancias en las que no vemos soluciones. La pérdida de un ser amado no tiene retroceso. Pero sí tiene sentido paulatinamente sabiendo que Jesucristo ha resucitado. Y que todo problema en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra comunidad, en la iglesia, en el mundo, cualquier cosa que esté pasando, por más trágica que sea, lo mejor está por venir. Jesucristo ha resucitado y arroja un rayo radiante de luz sobre el misterio del dolor humano, sobre tu dolor, sobre mi dolor. No importa cuál sea más profundo, no importa cuál sea más doloroso, valga la redundancia. Entonces, tengamos el corazón abierto y sepamos que celebrar la Pascua no es celebrar una fiesta que queda en el pasado. Ayer fue domingo de Pascua, ya se acabaron, repartimos los huevitos, los conejos, las roscas pascuales, ¿no? la paloma pascual, lo que sea la tradición de cada uno de nuestros países. No, la fiesta ha pasado. Pero primero, recordemos que durante toda esta semana, la semana de la octava de Pascua, la iglesia la celebra como un solo día. Y por eso en las antífonas decimos, hoy verdaderamente ha resucitado Jesucristo, porque la sigue celebrando como un solo día. Pero más importante que esa celebración que dura estos 8 días, hasta el domingo de la Divina Misericordia, el próximo, es que todos vivimos en un tiempo pascual. Nuestra vida desde la resurrección de Jesucristo es un gran tiempo pascual, donde solamente, como San Pablo, decimos, si corremos bien la carrera, si mantenemos la fe, esperaremos la corona con la que nos premiará el justo juez. Feliz Pascua de Resurrección y que tengas un buen día.